Hola, mi nombre es Nelson y voy a hablar respecto al IVA y su hecho generador. El hecho generador de un impuesto es una conducta que pone en manifiesto la riqueza o la capacidad económica de un contribuyente en un periodo determinado. En el caso del IVA, esa conducta o ese comportamiento viene a ser la compra de un producto o la adquisición o el uso de un servicio. En esos dos casos se está poniendo de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, esa riqueza que le permite, que le permite consumir un producto o un servicio. Vemos aquí que intervienen entonces dos sujetos, un sujeto pasivo y un sujeto activo. En el caso del IVA, el sujeto pasivo es la persona que consume, pero también la persona que vende o presta el servicio. ¿En qué forma? Bueno, la persona que compra el servicio de forma inmediata adquiere la obligación. La persona que vende el producto o el servicio se convierte en un intermediario que cobra el impuesto para posteriormente transferirlo al sujeto activo, que en el caso de Costa Rica es la Dirección General de Tributación Directa, que se encarga de la gestión y la fiscalización de los diferentes impuestos. ¿Dónde se paga el IVA? Ok, el IVA, el IVA lo vamos a pagar únicamente por las compras de productos o los servicios que consumimos dentro del territorio nacional, es decir, dentro de Costa Rica. Lo que compremos o los servicios que usemos fuera de Costa Rica no están sujetos al IVA. Ellos van a estar sujetos a los impuestos del país donde nos encontremos. El IVA aplica únicamente para los productos que compremos y los servicios que usemos dentro del territorio de Costa Rica. Solamente. Ahora bien, vamos a hablar un poco respecto al aspecto temporal del IVA o del hecho generador del IVA. El aspecto temporal se refiere o se da en dos momentos. Uno es el nacimiento del tributo como tal. En este caso, ¿cuál es ese momento? Ok, cuando vamos y compramos un producto, podemos ir por ejemplo, a una librería, compramos un libro, en ese momento nace la obligación de pagar el IVA. O vamos donde un médico a una consulta, en este caso privada, y ahí nace la obligación. ¿Cuándo se hace exigible el IVA? Ok, que es el otro momento, la exigibilidad. ¿Cuándo se hace exigible el IVA? El IVA se hace exigible para nosotros como consumidores en el momento que estamos comprando el producto o adquiriendo o recibiendo el servicio. En el caso de el vendedor o de la persona que presta el servicio, digamos el dueño de la librería o el médico, en el ejemplo que estábamos viendo,
El tributo se hace exigible cada mes. Esa persona mes a mes tiene que declarar y pagar ese impuesto en los primeros 15 días del mes. ¿Ok? ¿Y cuál es la tarifa? O las tarifas. Bueno, en el caso del IVA, el IVA tiene una tarifa de un 13% que es para la mayoría de las operaciones que están sujetas al tributo. Ahora bien, se crearon tarifas diferenciadas para el IVA. ¿Cuáles son esas tarifas? Bueno, hay tarifas, por ejemplo, el 4%, que es para lo que son boletos aéreos, tanto para vuelos dentro y fuera de Costa Rica. También hay una tarifa de un 2% que aplica en casos, por ejemplo, de ciertos medicamentos, y también para las personas o las empresas que fabrican esos medicamentos. Esa tarifa aplica en la materia prima, en los insumos necesarios para fabricar o para producir esos medicamentos. También hay una tarifa de un 1%, y esa tarifa aplica en el caso de la canasta básica y también en el caso de algunos productos de orden, digamos, de lo que es el orden de los productos veterinarios y agropecuarios. Todo esto con el fin de crear justicia y que el cobro del impuesto no venga a golpear muy fuerte a los consumidores de ciertos productos. Por ejemplo, lo que consumimos diariamente en nuestras casas, lo que compone nuestra canasta básica. Esta diferenciación de tarifas se hizo precisamente con el fin de no golpear tanto nuestros bolsillos. Entonces, recapitulando, el IVA es un impuesto que grava el consumo, ya sea de bienes tangibles, como también bienes intangibles, que es lo que conocemos como servicios. Tiene dos sujetos, o hay dos sujetos que participan en lo que es el IVA, y son el sujeto pasivo, recordemos, el que compra o adquiere el servicio, y la Dirección General de Tributación Directa como ente que gestiona y fiscaliza. Tiene dos momentos. Un momento, el momento en que nace, que es el momento en que compramos el producto o adquirimos el servicio, y un momento exigible, que es el momento en que tenemos que pagar. En el caso de quien consume es instantáneo, y en el caso de quien retiene el impuesto para luego trasladarlo a tributación directa, sería dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Tenemos también el aspecto territorial. Es un impuesto, que se paga únicamente dentro del territorio nacional. Y por último, la tarifa. Recordemos, una tarifa de un 13% que es general para la mayoría de las operaciones sujetas al impuesto, y tarifas diferenciadas, por ejemplo, para boletos aéreos, un 4%, en el caso de vuelos dentro y fuera de Costa Rica, un 2% para servicios como, por ejemplo, lo que es los servicios médicos, o para la fabricación de los medicamentos, y el 1% para lo que es la canasta básica. Muchas gracias.